Ayúdanos, Señor. Tu gracia, tu favor y tu misericordia sean operando esta noche. En el nombre de Cristo. Amén, amén y amén. Bueno, gloria al Señor. Vamos a continuar hablando respecto de la fe. Seguimos hablando respecto de la fe. Y la semana pasada pudimos estudiar respecto a la fe y las aflicciones. Hoy vamos a estudiar la fe y la palabra de Dios. La semana pasada hablamos de que hay 4 objetivos en las aflicciones que operan a través de la fe. Y hablamos de esos 4 objetivos, son que el Señor a través de la palabra, a través de las situaciones, nos aflige para perfeccionarnos. Hay aflicción para confirmarnos, para corroborarnos y para establecernos. Gloria al Señor. Y hoy vamos a aprender un poquito respecto a la relación entre la fe y la palabra de Dios. Bueno, principio de cuentas, tú y yo tenemos que saber que hay 4 palabras en griego que se traducen como palabra. Y vamos a estudiar esta noche de una manera muy sencilla, que como cada una de estas 4 palabras que se traducen por palabra, se relacionan con la fe en las 4 dimensiones. A estas alturas tú y yo ya tenemos que saber cuáles son las 4 dimensiones de la fe. Las 4 dimensiones de la fe son la fe creativa, la fe doctrinal, la fe perseverante y la fe consciente de Dios. Son las 4 dimensiones de la fe. Las 4 dimensiones que la Biblia nos enseña respecto a la fe. Bueno, vamos con la primera manera. Y la primera palabra que se traduce por palabra, vaya la redundancia para efectos de la enseñanza, es rema. La primera palabra que se traduce por palabra es rema, R-H-E-M-A, R-H-E-M-A, rema. Y la palabra rema se refiere a una palabra específica de acción inmediata. La palabra rema se refiere a una palabra específica de acción inmediata. Una palabra específica, me refiero a una palabra específica de la Biblia, no una palabra específica de alguien, sino una palabra específica de la Biblia, de una acción de cumplimiento inmediato. Acompáñenme por favor al Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículo 4. Mateo, capítulo 4. Versículo 4 dice: Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda. Aquí la palabra se traduce como rema, o rema se traduce como palabra, es decir, con una acción inmediata. La palabra rema aparece 73 veces en el Nuevo Testamento. Y la palabra rema, que aparece 73 veces en el Nuevo Testamento, tiene que ver específicamente con la dimensión de la fe creativa. Con la dimensión de la fe creativa. Y esta fe creativa, en relación a la palabra rema, nos fue dada precisamente para que Dios obre en el acto su palabra y se cumpla en quien la escuche y se cumpla en quien la cree. Tú y yo vamos a ver que esta palabra rema es la palabra viva de la Biblia. Es cuando tú estás leyendo la Biblia y de repente pareciera que brota una palabra de ella y empieza a suministrar vida a tu corazón y empieza a traer un fruto de inmediato. Empieza a traer un fruto en el instante a tu vida, a tu corazón, para comenzar a través de la palabra a ser transformados a la imagen de Cristo. Dios te va a dar la revelación de la palabra rema para que tú y yo podamos llegar al conocimiento de Cristo y al conocimiento de Cristo para poder desarrollar al mismo Cristo. ¿Estás acá? Dios no revelará su palabra por cuestiones personales a nadie. Dios no revelará su palabra por cuestiones de ego. Dios no revelará su palabra por cuestiones de vanidad.
Dios revelará su palabra para que seamos transformados a Cristo. Toda palabra rema va a traer a cumplimiento que tú y yo seamos transformados a Cristo. Ahora, la medida que tú y yo tenemos que tener como estándar es que cada día tenemos que desarrollar más a Cristo. Y a través de la fe en la palabra de Dios, a través de la fe creativa, Dios va a operar en tu corazón y Dios va a operar en tu alma para que seas transformado, seamos transformados. ¿De qué manera? Escuchando y creyendo la palabra. Escuchando y creyendo la palabra. La Biblia dice en Romanos, el que confesare con su boca que es el Señor y creyere con todo su corazón, este será salvo. Está hablando de tres cosas. Uno, escuchar. Dos, hablar. Pero tres, creer. Una persona puede escuchar y puede hablar, pero eso no lo hace salvo. Sino cuando creyó en todo su corazón. Y tú y yo tenemos que saber esto, que creyó en todo su corazón porque el Espíritu Santo puso en su corazón una fe creativa para que creyera. Es decir, la fe en Cristo no proviene de la naturaleza del hombre. Cuando tú y yo nacimos en Cristo, cuando tú y yo creímos en Cristo, no es porque algo brotó de nosotros, sino creímos en Cristo porque la palabra rema, cuando recibimos el Evangelio, se cumplió en un instante. Recibimos esa palabra y creímos, pero creímos por operación del Espíritu Santo, no por una buena actitud de nosotros. ¿Sí me explico? Porque si fuera de otra manera y fuera a través de nuestra fe, entonces las obras tendrían que ver en la salvación. Y la Biblia dice en Gálatas que no es por obras para que nadie se gloríe, mas es don de Dios. Pastor, pero la Biblia dice que por fe se cree y por corazón cree para justicia, mas la boca habla para salvación. Sí, pero la fe que el Espíritu Santo opera en ti no nació de ti, no creció en ti, no brotó de ti, no emanó de ti, sino emanó del Espíritu Santo para corregirte, para instruirte, para redarguirte de pecado, reconocer nuestras faltas, arrepentirnos y ahora seguir la senda de Cristo. ¿Me explico? Aquí es un ejemplo claro acerca de la operación de la palabra rema, que en un instante preciso obra la palabra y se cumple al escucharla y al creerla. ¿Qué otro ejemplo hay de palabra rema con respecto a la fe creativa? Que se cumpla la palabra en un instante preciso al que escucha y al que cree. Es muy sencillo, la sanidad divina. Muy sencillo, la sanidad divina. Cuando alguien lee en Isaías, y por su llaga nosotros fuimos curados. Cuando lees, cuando escuchas esa palabra y esa palabra la crees, se vuelve un rema. Y si se vuelve un rema, se activa en el momento. ¿Sí me explico? La palabra rema actúa a través de la fe creativa, en el instante, en el momento. Gloria al Señor. Segunda palabra que se traduce en la Biblia, logos. La palabra rema es la palabra del Espíritu. La palabra logos significa tratado, estudio o compendio. La palabra logos significa tratado, estudio o compendio. Tratado, estudio o compendio. Y es un término aplicado a toda la Biblia, como la palabra de Dios. Colosenses 1:5, por favor. Colosenses capítulo 1, versículo 5, dice: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. La palabra logos, la palabra escrita, es desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21, hasta el último versículo de Apocalipsis. ¿Ok? Esa es la palabra logos, la palabra escrita. Cuando Pedro predica en el día de Pentecostés, él les dijo en Hechos 2:14, anota por favor la cita, Hechos 2:14, les dijo Pedro: oíd mis palabras,
Y ahí usó la palabra rema. Vamos a Hechos 2:14. Hechos 2:14 dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Él está usando la palabra rema porque se refirió a lo dicho por el profeta Joel, que se estaba cumpliendo en ese momento. Tú vas a notar en los versículos siguientes la profecía de Joel, capítulo 2, versículo 28 al 32, que se cumple en este momento. Por ejemplo, antes nosotros pensábamos y orábamos: Señor, cumple la palabra de Joel y la profecía, y dice, a partir del versículo 15, 2:15, porque estos no están ebrios, refiriéndose al día de Pentecostés, tú lo sabes, como vosotros suponéis, pues que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, es decir, el cumplimiento de la palabra rema para ese momento. Y en los postreros días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Esto tú lo puedes encontrar en Joel capítulo 2, versículo 28 al 32. Pero nota el versículo 16. Alguien que lo lea fuerte, el versículo 16. 2:16. Ahora escúchame. A veces oramos mal porque no entendemos la palabra. Y a veces oramos: Señor, trae un avivamiento, como lo que profetizó Joel: en los postreros días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu. Y este versículo se emplea mal para un avivamiento que no va a venir. Escúchame bien. Un avivamiento que no va a venir. ¿Por qué un avivamiento no va a venir? Porque el avivamiento ya llegó desde hace 2000 años y no se ha ido, no se ha acabado. ¿Sí me explico? Estamos esperando el cumplimiento de esta palabra cuando se cumplió hace 2000 años. Dice muy claro Lucas en la expresión de Pedro. Digo Lucas porque Lucas escribió Hechos 2:16. Mas esto es, o sea, ¿qué está diciendo Pedro? Esto que están viviendo es lo que profetizó Joel. Entonces, cuando alguien dice: es que Señor, cumple la palabra de Joel, que en los postreros tiempos se derramará de tu espíritu, no entiende la Biblia porque no lee, porque esa palabra ya se cumplió. ¿Sí me explico? Y si se cumplió, no se acabó. Estas mismas señales y estos mismos milagros siguen ocurriendo hoy. No necesitamos que el Espíritu Santo venga, porque el Espíritu Santo ya vino y no se ha ido. Y los cristianos, los hijos de Dios, hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Pastor, entonces, ¿por qué veo tanto en internet que avivamiento y que avivamiento? Porque no leemos este versículo. Esto es lo que dijo el profeta Joel. El cumplimiento se dio hace 2000 años. No sé si me explique. Obviamente es emocionante y yo recuerdo cuando orábamos así: Señor, trae un avivamiento, tráele. Y era frustrante porque no venía nada. ¿Y por qué no venía nada? Porque el Espíritu Santo decía: bueno, amigo, póngase a leer para que te dé cuenta que ya pasó. Y en vez de que esté pidiendo que venga, mejor vívalo. O cuando oramos a veces equivocadamente: Espíritu Santo, ven. ¿Alguien ha orado eso? O sea, lo decimos de mera como romanticismo. ¿Sí me explico? Se oye romántico: Espíritu Santo, ven y lléname. Y se oye romántico, pero lo cierto es
Que cuando oramos eso, el Espíritu Santo te va a decir, ya estoy contigo, ya estoy en ti y ya te llené. Entonces, ¿cómo me pides que venga si ya vine? ¿Cómo me pides que te llene si ya te llené? Y por si fuera poco, ya te sellé. O sea, te aparté para mí. ¿Sí me explico? Porque en ningún lado de la Biblia dice que antes de que venga Cristo pasarán cosas portentosas. Lo que sí dice en Mateo 24 es que se levantará la apostasía antes de que venga el hijo de perdición, o sea, el anticristo. O sea, pero fíjense cómo el enemigo tuerce. Mientras todos están esperando la grande manifestación, desviados por el error de la palabra, el error de vida y el error de doctrina y el error de camino. Tú vas a encontrar en la Escritura 4 errores que son muy claros. Pero cuando empezamos a orar así nos distraemos bajo un error de vida y un error de doctrina. Y empezamos a orar lo que ya pasó, y en lugar de estar atentos a la palabra, a lo que sí va a pasar, que es la apostasía entra en la iglesia. ¿Me explico? Entonces, en lugar de estar pendientes de que Dios nos libre de la apostasía, ¿qué es la apostasía? Las herejías. ¿Qué es la apostasía? Todo lo que se levanta en contra de Dios bajo un espíritu anticristo. ¿Qué es la apostasía? Las doctrinas cerradas, que no son bíblicas. No sé si me explique. Entonces estamos pendientes de que Dios nos visite, cuando Dios ya nos visitó, en lugar de estar cuidando con temor y temblor, no entrar en apostasía. ¿Sí me explico la diferencia? Obviamente es más padre lo primero, ¿no? Señor, visítanos y trae un avivamiento, y está más padre. Pero no necesitamos que Dios traiga nada, porque Dios ya lo trajo todo con Cristo. No necesitamos que venga nada, porque la palabra ya nos dio la autoridad para echar fuera demonios, para sanar enfermos, para predicar el evangelio, para que las multitudes se conviertan. Cristo ya nos delegó la autoridad. Pero ¿qué tenemos que hacer? Leer, escuchar y creer, para que se vuelva una palabra rema y la podamos vivir. ¿Sí me explico? Ahora, el verso 22, aquí en el 2:22 dice: varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. En este versículo el apóstol Pedro explica sobre quién es Jesús. Ahora, fíjate, dice, varones israelitas, ¿qué? Fuerte, varones israelitas. Ahí se refiere a la palabra logos. Mientras, en el versículo 16 se refiere a la palabra rema. ¿Cuál es la diferencia? Que la palabra rema es una palabra escrita que vino a cumplimiento en un momento preciso, en un instante. ¿Ok? Ahora, ¿por qué es la palabra logos? Porque ahora el apóstol Pedro va a tratar sobre lo que la Biblia dice del Señor. ¿Sí me explico? Va a hablar lo que está escrito del Señor, la palabra logos. Ahora, la palabra logos aparece 325 veces en el Nuevo Testamento. Y de la manera en que el rema tiene que ver con la fe creativa, la palabra logos tiene que ver con la fe doctrinal, con la fe que nos va a sustentar. Es decir, la fe doctrinal es aplicada para comprender las verdades del Evangelio y establecernos en ella sólidamente. Escúchame, la fe doctrinal nos va a establecer sólidamente. ¿Qué es sólido? Firme, con consistencia, seguros en Cristo. Si no hay una fe doctrinal, vamos a ser llevados por doquier por todo viento de doctrina. Si no hay un sustento en la fe doctrinal, vamos a escuchar videos en internet de una bola de herejes. ¿Y qué va a pasar? Van a confundir. ¿Sí me explico? Hace como una semana o dos me llegó un video.
a mi correo de X persona. Y me dijo, pastor, ¿puede escuchar esta conferencia? Es de un rabino. Y empieza presentándose el rabino, soltando todas sus credenciales, diciendo que tiene 40 años estudiando el Talmud y la ley y la cábala. Y dije, 40 años, yo ni 40 tengo. O sea, tengo 31, o sea, tiene más de toda mi vida estudiando la Torá, el Talmud y la cábala. Y por un momento, escúchame, y te soy muy sincero, por un momento dije, este cuate me puede confundir, porque me aventó que era doctor en no sé qué, divinidades, y doctor en esto, y doctor en aquello, y era una eminencia el tipo, y lo más impactante de todo es que tenía la barba blanca hasta acá. Y tú dices, tiene barba de saber, ¿verdad? Y luego blanca, y luego los cairelitos, y estaba con su trapito ese de Israel cubierta la cara, y su talí, y le hacía así, y no, ese ha de saber. Y por un segundo todavía ni escuchaba, todavía ni siquiera escuchaba nada de lo que enseñaba. Y yo dije, no, este cuate sí sabe y me va a confundir, este sabe más que yo. Y por un momento no lo iba a ver, o sea, iba a ponerle pausa para no verlo, para evitar ser confundido. Pero dije, no, tengo que verlo porque me van a preguntar y qué voy a decir, que se me fue el internet. No. Y lo escuché media hora y me harté, porque me di cuenta la manipulación que hacen de la Biblia, la interpretación errada, y me di cuenta lo que es comprender la Biblia a la luz del Espíritu Santo y lo que es comprender la Biblia velados por el Espíritu Santo. Y cuando lo escuché dije, pues ese rabino y otros 4 no la arman, no saben cómo se llaman, torciendo la escritura. ¿Por qué? Porque sabrán mucho del Talmud, pero el Talmud no es Biblia, no es palabra de Dios, es historia, sabiduría de rabinos. Pero nosotros sabemos de la palabra, y sabemos de la palabra por el Espíritu Santo. Espíritu Santo que ellos no tienen. ¿Sí me explico? Entonces, cuando tú estás cimentado en la verdad de la fe doctrinal, puedes escuchar tontería y media y nada. Estaba platicando con una hermana hace unos días y me decía, pastor, conocí una persona que era mesiánica, una señora, y yo la dejé que hablara, y ella misma, a través del sustento y del fundamento de la fe doctrinal, dijo, eso no es verdad, porque la Biblia no lo dice. ¿A qué voy con este ejemplo? A medida que tú y yo somos establecidos en la verdad doctrinal, en la fe doctrinal, en la fe en la palabra, pueden venir lluvias, pueden venir tormentas, pueden venir ríos, pueden venir vientos, y tú vas a permanecer firme. Por ejemplo, hay gente que escucha violencia en Medio Oriente y se preocupa porque no sabe de la Biblia. Escucha guerras y Cristo viene. No. El problema no es que haya guerras. Ahora sí el problema fue lo que pasó la semana pasada. Guerras toda la vida ha habido. Pero Jesús dijo, irás de rumores de guerras, pero aún no es el fin. Tranquilos. Pero ¿qué pasa cuando la gente escucha guerras? Cristo viene. Pero Jesús dijo, no, es que aún no es el fin, va a escuchar de guerras. ¿Sí me cachas? Pero cuando escuches paz, ahí sí, el fin está cerca. La semana pasada 18 naciones se pusieron de acuerdo para firmar un tratado de paz con Israel. Eso sí, señal de que Cristo viene. Va a decir, pastor, pues, ¿que no debería de preocuparse más por la guerra que por la paz? No, porque la paz va a abrir el camino para el anticristo, no la guerra. Unos amigos me decían, oye Job, ¿qué opinas? ¿Tú crees que Donald Trump sea el anticristo? Que está demasiado copetudo para que sea el anticristo. Y les dije 3 cosas por las que no. Hace un tiempo enseñé acerca del anticristo. Si no estuviste aquí en la iglesia, busca en YouTube el anticristo y ahí te vas a dar un quemón de lo que es la Biblia del anticristo. Y 3 cosas le dije. Una, está demasiado grande.
de edad. 2, él viene con violencia y el anticristo va a traer paz y orden. Este trae guerra y relajo. Y 3, el anticristo será homosexual y este no, este tiene en su lista a varias modelos, el muy maldito, desgraciado hijo de Satanás. Eso es lo que más me da coraje, más que cualquier otra cosa. Pero bueno, la Biblia dice, bueno, yo creo que el anticristo es homosexual. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en los profetas mayores que no deseará el amor de las mujeres. Así dice. Ya no recuerdo el versículo, pero cuando terminemos de la gracia, me voy a aventar 27 enseñanzas de la gracia. Cuando terminemos el domingo de la gracia, me avento una del anticristo. Y te voy a enseñar las 22 características del anticristo. Y una de ellas es que no deseará el amor de mujer. ¿Y quién no desea el amor de las mujeres? ¿Aquí hay uno de esos? Levante la mano. Sin miedo, sin miedo. Mano Ray, baje la mano, usted ya está casado. Porque para un hombre normal, las mujeres ¿qué? Pues nos gustan, ¿o no? Raro sería que, pastor, qué pecador, pecador que me gusten los hombres. Alabado sea el Señor que me gusten. Yo no. Entonces, es una característica del anticristo. Ahora, pero la gente se preocupa y dice, guerra, Cristo viene. No, paz, Cristo viene. Entre otras muchas cosas por las que Donald Trump no prefigura al anticristo. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque en internet hay muchos videos que lo ponen como anticristo y no es cierto. O sea, porque tiene un racismo ya, no es así. ¿Sí me explico? Entonces tenemos que estar fundamentados en la fe doctrinal. ¿Para qué? Para no ser movidos. Ahora, es más fácil la emoción. ¿Sí me explico? Es más fácil la emotividad, el humanismo. Es más sencillo. Pero escúchame, en ninguna parte de la Escritura la Biblia nos enseña a traerlo del mundo y establecerlo en la iglesia. Y tristemente, hoy en día se ha copiado la basura del mundo para establecerlo en la iglesia. ¿Pero por qué se copia? Porque no hay Espíritu Santo. Y si no hay Espíritu Santo, no hay palabra. Por eso necesitan copiar del mundo. El mundo dice, esfuérzate. Dios dice, reposa. El mundo dice, conquista. Sé un vencedor, sé mejor que los demás. La Biblia dice, el que quiera ser el mayor, sirva a los demás. Pastor, pero no está pasado de moda. Pues pudiera, pero es la Biblia. ¿Sí me explico? Se quiere manejar la iglesia como una empresa. Y la iglesia no es una empresa. La iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Qué encuentras en una empresa? Misión, visión. Y en el ámbito de trabajo, ¿cómo hace el jefe para que los subordinados crezcan? ¿Qué empieza a hablar? Programas, motivación, ¿qué más? Incentivos, ¿qué más? Reconocimientos, incentivos, competencia. Se desarrolla un espíritu de competitividad. ¿Por qué? Y está bien para una empresa. Claro que tiene, pero para la iglesia no. La Biblia no nos habla de programas. La Biblia nos habla de un modelo bíblico neotestamentario. La Biblia no nos habla de motivación, que es humanista. La Biblia nos habla de rendición. La Biblia no nos habla de competencia. La Biblia nos habla que somos un cuerpo. ¿Qué pasa cuando hay competencia? Hay motivos incorrectos.
Y hay una sola cosa en lo que la iglesia tiene que competir. ¿Quién sabe cuál es? En amar más a Cristo. Es la única competencia que tenemos que tener. Porque no somos el mundo. Somos un cuerpo, la iglesia. La iglesia. ¿Cuál es la motivación mayor? Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. ¿Por qué vas a la iglesia? Porque Cristo murió por mí. ¿Por qué te sujetas? Porque Cristo murió por mí. ¿Por qué obedeces? Porque Cristo murió por mí. ¿Por qué ofrendas? ¿Por qué diezmas? Porque Cristo murió por mí. ¿Por qué sirves con todo tu corazón y con toda tu pasión? Porque Cristo murió por mí. Porque un día tenemos un entendimiento que íbamos a ir al infierno y Cristo tomó nuestro lugar al morir por nosotros. Y no solamente tomó nuestro lugar, sino nos dio su lugar en posición delante del Padre. Pablo dice, no le puede decir el brazo derecho al ojo, no te necesito, porque somos un cuerpo. Somos un cuerpo. Ahora, en el inicio del Evangelio de Juan, la palabra se traduce verbo cuando se refiere a Cristo. La palabra griega es logos. Cuando se refiere a verbo, en Juan 1, se refiere a logos. Por lo que se puede traducir literalmente, en el principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios, refiriéndose a que toda la palabra de Dios es un tratado de Cristo. Toda la palabra de Dios es un tratado de Cristo. ¿Quién es la palabra? Y es Dios revelado en ella. Cristo es la palabra y Cristo es Dios revelado en la palabra. Escúchame, la Biblia no nos va a enseñar qué tan grandes somos nosotros. La Biblia no nos va a enseñar cómo lograr nuestros objetivos y nuestros éxitos. La Biblia nos va a enseñar a Cristo y cómo ser como Cristo y cómo vivir como Cristo y cómo parecernos a Cristo. La Biblia no es enfocada al hombre. La Biblia es enfocada a Cristo para el hombre. Por ejemplo, una vez escuché a alguien, y yo creo que tú lo has oído: el centro del amor de Dios es el hombre. Es humanismo y eso es mentira. El centro del amor de Dios es Cristo, no el hombre. Si el centro del amor de Dios fuera el hombre, no existiría el infierno, a los cuales van todos los días miles y miles de personas. El centro del amor de Dios es Cristo, y por medio de Cristo es que Él nos presenta al Padre. ¿Sí me explico? Pero es más fácil lo otro, ¿sí o no? Eres el centro del amor de Dios. Tú eres la creación más bella de Dios. Tú eres lo más grande que Dios hizo. Por ti, Dios. Entonces, lo más grande que Dios hizo fue a Hitler, ¿no? Lo más grande que Dios hizo es toda la sarta de homosexuales y lesbianas. ¿Sí? Pues es el hombre, ¿no? Porque nos olvidamos de un detalle. En esta tierra conviven creación de Dios e hijos de Dios. Y los únicos que somos hijos, los únicos que somos hijos, los únicos que somos pueblo, los únicos que hemos sido adquiridos por Dios en esta tierra desde hace 2000 años, somos la iglesia, a través de Cristo. No hay dos caminos, hay un camino. El que tiene a Cristo tiene la vida. El que no tiene a Cristo no tiene la vida. Una vez escuché a alguien que dijo: todo aquel que invoque el nombre de Jehová es mi hermano. Pues tuyo, amigo, porque el mío no. Porque la única forma de llegar al Padre es a través de Cristo. Y el que niega al Hijo, niega al Padre. Gloria al Señor. Tercer palabra que habla la Biblia: énfutos. Énfutos.
énfutos, con T. T. Y se los deletreo. E de Esteban, M de mamá, P de Pedro, H muda, U de Ulises, T de Tito, O de Oscar, S de sopa. Repito, E, M, P, H, U, T, O, S. Énfuto. Se refiere a la palabra cuando ha sido asimilada. La palabra rema es la palabra viva. La palabra logos es la palabra escrita. La palabra énfutos se refiere a la palabra cuando ha sido asimilada, aceptada o implantada en alguien por el Espíritu Santo. Santiago 1:21, por favor. Libro de Santiago. ¿Alguien que lo pueda leer, por favor? Santiago. Dejando todo, inmundicia, superfluidad, de malicia, recibid con mansedumbre la palabra inquirida, la cual puede hacer salvas vuestras almas. ¿Recibir qué? La palabra. Entonces, esta palabra tiene que ver cuando la Biblia, la palabra ha sido asimilada, aceptada o implantada en alguien. Es la palabra cobrando vida en el creyente que la pone en obra. La palabra rema es un caminito. La palabra está escrita, logos, entra el Espíritu Santo y trae la palabra rema, que se hace vida, y viene la palabra énfutos, que se vuelve impregnada en ti para que la vivas. ¿Sí me explico? La misma palabra. Ahora, para todos los hijos de Dios. Ahora, esta palabra solamente aparece una sola vez en el Nuevo Testamento. Y nos va a revelar la dimensión de la fe perseverante, de la fe constante. Porque tú sabes que esta fe perseverante es desarrollada en el creyente para que la palabra de Dios se haga carne en el creyente y la vida de Cristo fluya en él. Es decir, lo transforme a la semejanza de Cristo. El fin de la palabra logos es para que conozcas a Cristo. El fin de la palabra rema es para que se te sea revelado Cristo. El fin de la palabra énfutos es para que vivas a Cristo. Conozcas, o leas, creas, se te revele y vivas a Cristo. ¿Ok? Cuarto y último. Apaguelo. Apáguelo no, apaguelo. Lo deletreo: A de Arturo, P de Pedro, A de Arturo, G de gato, E de Esteban, doble L, O. A de Arturo, P de Pedro, A de Arturo, G de gato, E de Esteban, doble L de león, O de Oscar. Apaguelo. ¿Ok? Ahora, esta palabra significa cumplimiento. También se traduce como mensaje o reporte de algo que pasó. Cumplimiento o reporte de algo que pasó. Vamos a Mateo 2:8, por favor. Mateo 2:8 dice: y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Gloria al Señor. Vamos ahora a Mateo 28:8. Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículo 8, dice: entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo ¿a qué?
Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, aquí Jesús les salió al encuentro. Entonces, la palabra apagelo significa palabra cumplida. Una palabra que fue cumplida. Entonces, nota, después de cuando se cumple la palabra rema, en Hechos 2, dice, esto es lo que dijo el profeta Joel, palabra rema, revelada, cumplimiento en el momento. Pero cuando describe los acontecimientos es algo que pasó. Entonces, cuando buscamos en Hechos 2, la palabra rema realmente se está buscando equivocadamente porque es una palabra apagelo. Una palabra que ya pasó, que ya se cumplió. No es un rema que va a pasar en un instante, es un apagelo, ya pasó. ¿Sí me cachan? Ahora, la palabra apagelo aparece 48 veces en el Nuevo Testamento. Aparece 48 veces en el Nuevo Testamento. Y tiene que ver con la cuarta dimensión de fe, que es la fe consciente de Dios. La palabra rema tiene que ver con la fe creativa. La palabra logos tiene que ver con la fe doctrinal. La palabra eunfutos tiene que ver con la fe perseverante, con la fe constante. Y la palabra apagelo tiene que ver con la fe consciente de Dios. Ahora, la fe consciente de Dios es a la vista del Espíritu regenerado, que le permitirá al creyente ver la palabra de Dios cumplida junto con el propósito por la cual fue dada, y aún antes de que se manifieste físicamente, y con ello disfrutará el saber que Dios está presente. Esta última palabra tiene que ver con el cumplimiento. Ahora, no con un cumplimiento que se va a dar, sino con un cumplimiento que ya se dio. Entonces, cuando tú tienes una fe consciente de Dios, como cuarta dimensión de la fe, pueden venir los problemas, pueden venir las turbulencias, pero como tú estás consciente de Dios, ¿qué pasa? No te va a mover, porque sabes que Dios está al control. ¿Te acuerdas de la tormenta cuando iban a Gadara? Los apóstoles no tenían una fe consciente de Dios. Porque cuando estaban en la barca, ¿recuerdas qué pasó? ¿Alguien recuerda? Dice la Biblia, y vino un viento contrario. Dice esta palabra en la versión 60. ¿Qué más pasó? Azotó la barca. Jesús estaba dormido. Pero los discípulos no tenían una fe consciente de Dios, porque corrieron a despertarlo. Señor, ayúdanos, mira que perecemos. Pero si ellos hubieran tenido una fe consciente, sabrían que estando Jesús en la barca, jamás se hundiría, jamás perecería. Y si tú estás consciente de que Dios está contigo, tu barca, que es tu vida, es una fe consciente de Dios. Pero ¿qué pasa cuando no tenemos una fe consciente de Dios? ¿Te fijas que se te abrió el entendimiento? Es el Espíritu Santo y la sana doctrina. Y aparte pues también el mono, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando viene la tormenta sobre tu vida? Lloramos, gritamos, Señor, ayúdame, Padre, mira que perecemos, despiértate. ¿Será que el Señor está dormido? ¿Será que no me escucha? ¿Será que no me oye? ¿Será que no me ama? ¿No le cacharon, va? ¿Será que no me escucha? ¿Cómo va la canción? ¿Será que no me ama? Porque eso hacemos cuando estamos en un problema. Parece que Dios no te escucha, parece que Dios no te oye, parece que Dios está lejano, pero escúchame ese pensamiento, escúchame, es satánico.
Porque ese pensamiento es jezabélico, porque Acab y Jezabel en el libro de Reyes, ellos decían que Dios estaba muerto, y Elías se burló de ellos diciendo: adoren a Baal, griten más fuerte porque quizás esté dormido. Entonces cada vez que tú tienes un pensamiento de que Dios no te escucha, de que Dios está dormido, de que Dios está lejano, es un pensamiento jezabélico, porque eso lo enseñó Jezabel. Porque alguien que tenga la fe consciente de Dios sabe que aunque no lo sienta, aunque no lo escuche, la barca jamás perecerá, porque la Biblia dice que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya. Dígame. Ahora nota, ¿quién fue el primero de los discípulos que tuvo la fe consciente de Dios? Juan. Pedro, nota esto, para terminar. Pedro solamente se enfocaba en algo antes de que viniera el Espíritu Santo: competir con Juan. Sí, en serio, fíjate. El único interés de Pedro era competir con Juan. Pedro tenía un pleito casado con Juan, cosa que Juan no, porque la Biblia no lo dice. ¿Quién fue el que empezó el relajo en la última cena? Cuando lo iban a entregar. Pedro. O sea, a lo mejor él quería entregar a Jesús para ganarle a Juan. ¿Sí me cachas? Aún hubo un problema cuando le pregunta a la mamá de Juan a Jesús: Señor, pues no se podría que mi hijo Juanito y el otro, uno se siente a tu derecha y otro a tu izquierda. ¿Y quién fue el primero que brincó? ¿Qué le dijo? Espérame, pues, Señor, ¿y yo? Y Jesús le dijo: ¿y a ti qué te importa? Si yo quiero que esté uno a mi derecha y otro a mi izquierda, ¿a ti qué? Tú apacienta mis ovejas. Pero Jesús le transforma la competencia. Fíjate bien. Jesús, cuando va a restaurar a Pedro, cuando lo negó, Jesús le dice: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Pedro, ¿me amas? Tú lo sabes todo. Pedro, ¿me amas? Se quedó callado y le dijo: apacienta mis ovejas. Jesús enfocó la competencia de Pedro en una sola cosa: amar a Jesús. ¿Sí me cachan? Pedro se preocupaba porque él quería ser, porque no tenía una fe consciente de Dios. Pero una vez que Jesús lo restauró y tiene una fe consciente de Dios, ¿de qué se da cuenta? La barca, puede venir la tormenta, pero la barca no caerá. La barca no se hundirá. ¿Cuántas veces han venido ataques a tu vida? ¿Una? ¿Dos? ¿Tres? Y aquí estás. Y aquí estás. De pie, aunque sea con temblores, pero de pie. Entonces, si se abre hoy el entendimiento de una fe consciente de Dios, tú puedes salir en victoria sabiendo que tu barca no caerá. Y no cometer la imprudencia de los discípulos. ¿Y por qué digo imprudencia? ¿Quién fue el primero que despertó a Jesús? Pedro. Señor, Señor, levántate, mira. Y Jesús, antes de calmar la situación, ¿qué les dijo? Hombres de poca fe consciente de Dios. Alguien podría pensar: bueno, si yo estuviera en esa barca, pues tampoco dudaría, porque está Jesús. Entonces, ¿por qué dudas hoy si Jesús está contigo? ¿Por qué tiemblas hoy si Jesús está contigo? Es que soy humano.
Y me preocupo. Y si usted supiera todo lo que, pues ve con Rocío Sánchez Azuara y para que cuenten tu vida. Si crees que eres la persona que más sufre en el mundo. Pero recuerda, tu barca no va a caer. Jesús, antes de reprender el mar, les dijo: ¿por qué me despiertan, hombres de poca fe? ¿Por qué dudaron? ¿Que no saben que yo estoy aquí? Jesús se levanta. Y yo estoy seguro que ni siquiera gritó. Y le ordenó al mar y a los vientos que se enmudecieran. Inmediatamente vino la calma. Y otra vez los discípulos, dirigidos por Pedro, dijeron: ¿quién es? Fe consciente de Dios. ¿Quién es? Que aún los vientos y los mares le obedecen. Y dice, y se llenó un gran temor de ellos, porque tuvieron una conciencia de quién estaba con ellos. Yo el domingo te dije, creo que no fui muy claro. La Biblia nos enseña que Josué levantó las manos y dice que el sol se paró en Gabaón y la luna en Ascalón. Y alguien dijo que había un error en la Biblia porque el sol no gira, sino el quien gira es en el periodo de rotación y traslación. Eso no es tan certero, porque esa persona tiene la mente así, chiquita. ¿Sabes por qué el sol se detuvo? Porque el sol, nuestros planetas, giran en gravedad o en una onda gravitatoria con un sol 1000 veces más grande que nuestro sol. Todo el universo tiene un orden perfecto. Por eso no chocan planetas con planetas. Y cuando Josué oró, el sol se detuvo. El universo se detuvo. Dios lo detuvo. ¿Te das cuenta? ¿Qué es más fácil? ¿Sanarte o detener el universo? ¿Qué es más fácil? ¿Salir de tu problema o detener el universo? ¿Qué es más fácil? ¿Salir de tu frustración, de tu depresión, de tu tristeza, de tu amargura o detener el universo? ¿Qué es más fácil? ¿Por qué dudan? ¿Por qué dudamos? Puedes decir, bueno, para Dios es igual, pero no crees ni una ni otra. Entonces no es tan igual. ¿Por qué dudamos? Necesitamos una fe consciente de Dios. ¿Verdad? Es que, pastor, si usted supiera, usted comprendería que Dios se alejó de mí. Bueno, entonces yo creo que tú eres más veraz que la Biblia. No, ¿por qué? Porque la Biblia dice que el Señor estará contigo todos los días. Yo pensaba, porque así fue instruido, que cuando viniera el arrebatamiento, el Espíritu Santo se iría con la iglesia vencedora. Eso nos enseñaron, pero quiero decirte que esto no es así. El Espíritu Santo estará en esta tierra hasta el último día que esta tierra tenga vida. Porque Él estará con nosotros, no hasta el rapto. Porque si fuera hasta el rapto todavía faltan 2 dispensaciones. Y si se fuera el Espíritu Santo, ¿qué pasa con la iglesia refinada? ¿Qué pasa con los que se van a convertir durante la tribulación? ¿Se convierten por sus buenos deseos? La Biblia dice que el que redarguye de pecado, entonces ¿quién va a operar en la tribulación? El anticristo. ¿Pero quién le dio el poder al anticristo? ¿Quién le dio el poder al anticristo? ¿El diablo? Dios.
y Dios le dio poder temporal. Así como Dios le dio poder temporal. Y fíjate, aquí hay una enseñanza de la tribulación en la vida de Job. Job capítulo 1 te habla de la tribulación de los últimos tiempos. Porque de la manera, y esto no lo enseñó Roberto, pon atención, de la manera en que Dios le delegó poder temporal a Job para traer grande tribulación y en un momento desatar terribles situaciones, Dios le delegará poder al diablo y al anticristo, porque así dice la Biblia, y al falso profeta y a la bestia, para traer los 4 sellos. Ahora, ¿quién va a abrir los sellos? ¿El diablo? ¿Quién? Cristo. Entonces, ¿qué es el diablo? Un instrumento de Dios. Por eso me da pavor cuando un cristiano tiene temor, porque no conoce, no sabe de una fe consciente de Dios. Gloria al Señor. Amén. Cierra tus ojos un momento, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, oro tu favor y tu gracia en medio nuestro. Yo te pido, Señor, que hoy haya un entendimiento de la palabra, Señor, sobre nosotros. Que podamos entender acerca de la palabra rema, la palabra logos, la palabra énfuto, la palabra pagela. La palabra logos, la palabra escrita. La palabra rema, la palabra que trae vida. La palabra del cumplimiento. Y la palabra cumplida. La palabra, Señor, que se adquiere, que se impregna en nuestra alma, en nuestro espíritu. En el nombre de Cristo. Aunque influye en nuestro cuerpo en sanidad. Ayúdanos, Señor, a creer, a caminar en fe, a caminar en la verdad de tu palabra, a estar caminando, Señor, estableciéndonos en la fe doctrinal para ser inconmovibles, siendo edificados en Cristo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén.